Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago. Vamos a ir leyendo desde el capítulo 18 de Juan, en el 19 en adelante, para que vayamos viendo lo que les narro en esta mañana. Dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y Jesús de nuevo apela a lo espiritual. O sea, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Apela a lo que sucedió a las personas, apela a las sanidades, apela a los milagros, apela a las vidas cambiadas. Pero los fariseos no lo podían entender porque ellos seguían en la norma, y como estaban en la norma, para ellos Jesús quebrantaba la ley y por tanto era enemigo de ellos. Versículo 22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifican que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces vemos que es como raro, pero ¿cómo? Si acá le enviaron a Caifás, que era el sumo sacerdote, entonces ¿por qué Anás era el sumo sacerdote? Bueno, esa era la explicación que les comentaba antes. En realidad el sumo sacerdote era Caifás, y Anás solamente por un tema como de prestigio seguía siendo llamado el sumo sacerdote, ya que había sido que lo precedió. Entonces vemos en esta situación que al final la persona que golpea, porque había una tradición que tú no podías hablar contra el sumo sacerdote, merecía castigo, por tanto, en realidad no había habido ninguna infracción, incluso si es que Jesús mismo hubiese dicho algo, no sé, insolente, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad Anás no era el sumo sacerdote, sino que era su yerno Caifás. Vamos avanzando al versículo 25, dice: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Esta narración es un poquito más simplificada que el otro evangelio, donde incluso habla, ¿no es cierto?, que cuando Pedro negó al Señor, el Señor se dio vuelta y lo miró, ¿no es cierto? Y dice la otra narración que Pedro salió corriendo y lloró amargamente. Pero sí vemos que el otro episodio de los sinópticos de Marcos, Lucas y Mateo hablan de un poquito más de lo que pasó en ese momento, y hablan como que Pedro, ¿qué sintió en el momento? Sin duda, cada vez que nosotros pecamos y sentimos ese corte de comunión, sin duda nuestro espíritu se siente. Yo creo que para Pedro, imagínate, y más encima ver al mismo Señor y ver sus ojos al momento que lo que hiciste, debe haber sido súper fuerte. O sea, habría que estar ahí como para saber qué sintió el apóstol Pedro en ese momento. Tuvo que haber sido un momento muy potente. Después de esto, llevan a Jesús a Pilato. Y Pilato era una persona que generalmente se movía en Cesarea, no estaba generalmente en Jerusalén para nada. Él sí tenía la obligación de ir de pueblo a pueblo a lo menos una vez al año. Y estas personas al final, cuando se trataba de los judíos, los saduceos, los sumos sacerdotes, todas esas personas, como estaban designadas políticamente, al final eran como, podríamos decir, los sapos. Y ellos eran los que informaban a los romanos mismos sobre lo que estaba pasando. Más encima, a los romanos le acomodaban. La historia siempre habla que los romanos, los griegos, cuando empezaron a conquistar, los imperios no fueron tan sangrientos como los otros imperios que existieron antes, sino que ellos buscaban acercar y colonizar, por así decir, a los pueblos con arte, con cultura, con leyes como más humanas, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a ir viendo cómo más adelante, de aquí en el versículo 32, hay algo puntual que a veces nosotros pasamos por alto, y tiene que ver con la pena de muerte. Ustedes saben que la Biblia habla de la pena de muerte, por tanto los judíos lo tenían como un derecho, y eso fue abolido por los romanos en su gobierno, o sea, su sistema romano, greco-romano, se abolió la pena de muerte, habían juicios como correspondían, se llevaban testigos, y si es que ameritaba un juicio de muerte, se realizaba, pero no era como era la ley judía, que era mucho más severa. En este sentido, lo que buscaban los romanos y esta cultura más helenista era como ser un poquito, como podríamos decir, como humanos en el tema de los derechos humanos que conocemos hoy día, y ellos fueron los primeros en ingresar todo este tipo de cultura.
el tema de los derechos, los deberes, los impuestos y todo este tipo de cosas se normalizó de forma que los pueblos colonizados se sintieran como a gusto. Era como que incluso los pueblos colonizados por los romanos les gustaba, porque había mejor intercambio de comercio, había mejores caminos, se empezaban a haber lugares donde incluso se controlaban los temas sanitarios, el tema de los baños y todo ese tema fueron creados en esa cultura y le empezó a dar como, digamos, como un estatus distinto a la sociedad, y las culturas en general empezaron a perder su identidad por medio de este tipo de colonización. Y es por eso que las culturas en general les gustaba ser gobernadas por los romanos, pero los judíos no. Los judíos por esencia y por forma siempre fueron unos tercos y costaba que ellos fueran como tan domesticados. Entonces, por esa parte es que los judíos siempre estaban en lucha con los romanos, porque de hecho dice también la tradición, algo que nos dice la Escritura, dice que Pilato era una persona que ya el tipo de religión judía lo tenía chato, porque ellos iban a reclamar muchas cosas chicas, o sea, iban a reclamar que el tipo no se lavaba las manos y cosas así, o sea, eran cosas muy ritualistas que en este caso las personas como del poder político religioso llevaban delante de él. Entonces como que a Pilato dice la tradición que lo tenían chato más o menos los judíos, porque traían puros casos pero que a él no le interesaban en lo más mínimo, o sea, eran muchas cosas como cotidianas que tenían que ver con la religión. Y eso se los digo para que ahora lo que vamos a estar leyendo más o menos se den cuenta cuál era como el ambiente en que se realiza esto. Dice el versículo 28 del capítulo 18 de Juan, dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y esto dice también la explicación acá como una especie de aclaración, dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Porque aquí tenía que cumplirse, ¿no es cierto?, lo que dice Isaías 53, que habla mucho de la forma que Jesucristo iba a morir. Y entonces, en ese momento ya habían pasado como 2-3 años desde que los romanos habían abolido la pena de muerte. En realidad lo dejaban para casos muy extremos, cuando eran enemigos prácticamente del César. Ahí se tomaba una determinación de este tipo. Hay que entender que, recuerden que para los romanos el grado de César era un grado de divinidad. No, ni siquiera era como un presidente, ni siquiera era como un dictador, sino se le tomaba como una especie de dios. Por eso que tenían estatuas y merecían, digamos, veneración. Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago.